A continuación veremos un ejemplo usando la función igual si. Plantearemos un problema de un cálculo de bono de producción. En resumidas cuentas, este problema plantea calcular un bono a cada trabajador dependiendo de su sueldo base. Si este sueldo base es menor o igual a 200.000 pesos, el bono será de un 15% del sueldo base. En caso contrario, que el sueldo base sea mayor que 200.000 pesos. Entonces ahí se calculará un 7% del sueldo base. ¿Ya? Aquí ya tenemos planteado el problema. ¿Ya? Y usted como un experto en Excel debe crear las condiciones necesarias para desarrollar este ejercicio. Acá tenemos la planilla en la que usted debe intervenir, ¿cierto? Los nombres de los trabajadores y su sueldo base. Por lo tanto, se deben agregar dos columnas, una para el cálculo del bono y otra para el cálculo de total a pagar. Además, que debemos calcular los totales de la columna C y la columna D. Entonces, la planilla quedaría de la siguiente forma, ¿cierto? Nombre de trabajador, su sueldo base, y aquí tenemos que escribir nuestra función y la fórmula para realizar estos cálculos necesarios. Lo mismo que en esta fila, en esta celda, ¿cierto? Bueno, ahí corregiremos ese error posteriormente, que debemos calcular la suma de esa columna y en esta de acá debemos calcular la suma de total a pagar. ¿Ya? Ahí la flecha nos indica lo que debemos construir las fórmulas para solucionar el problema del planteado. Primera pregunta, ¿cómo haría para calcular el bono? Bien, esto lo podemos sacar del propio problema, obviamente hay que sacarlo de ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos que identificar cuál es la condición que yo tengo que evaluar. La condición a evaluar es esta, si el sueldo base del trabajador es menor o igual a 200.000 pesos. ¿Por qué es una condición? Porque esto tiene dos posibilidades, que sea mayor, perdón, que sea menor o igual o que sea mayor. Entonces, si el resultado de esta evaluación es verdadero, entonces el bono será de un 15%. O también puede ser falso, en cuyo caso el bono será de un 7% del sueldo base. Acá, esquemáticamente, tenemos que en la condición el sueldo base es menor o igual que 200.000 pesos. Recordemos que si yo evalúo esta condición, tengo dos resultados posibles. Uno, si es verdadero, ¿ya? Si es verdadero, vamos a realizar ese cálculo, el sueldo base por 15%, o si es falso, el sueldo base por 7%. Pero vuelvo a insistir, solamente Excel realiza uno de los dos cálculos, ¿ya? Es este y omite este. Si calcula este, omite el de acá. Nunca se van a poner los dos resultados posibles. Es imposible que un trabajador tenga un bono de 15% y un bono de 7%. Solamente es uno de los dos, ¿ya? Entonces, una forma para verdadero y otra para falso. Excel en su formato exigen que vaya las dos condiciones, pero eso no significa que se van a realizar las dos. El formato de Excel exige que vaya las dos condiciones porque no sabe el valor que le tocará evaluar en ese momento. Entonces, escribiendo la función de Excel, perdón, transcribiendo el diagrama anterior a Excel, tenemos que la función me queda de la siguiente manera. El nombre de la función en este caso que es igual sí. Esto se puede escribir en mayúscula o minúscula, o combinación de mayúscula y minúscula, lo mismo que en las celdas. Si se produce un error en el cálculo de esta función, no es porque esté escrito en mayúscula o minúscula, el error está en otra parte. ¿Ya? Entonces, la condición a evaluar es si B2 es menor o igual que 200.000 pesos. ¿Por qué B2? Porque en B2, en este caso, está el sueldo base. Ahora, si el resultado de evaluar esta condición es verdadero, se realiza lo que hay después del primer punto y coma. O sea, se calcula el sueldo base por 15% y esto se deja de lado. Ahora, si esto es falso, se hace el cálculo del sueldo base, que P2 por 7%, y se omite
la parte, la primera parte, ¿ya? Es uno de los dos, ¿ya? Pero Excel exige que la función se escriba indicando la opción para verdadero y indicando la opción para falso. ¿Por qué es así? Porque no sabe qué valor encontrará en la celda cuando la toque evaluar, ¿ya? Vuelvo a repetir, ¿cierto? Solamente va a quedar uno de estos dos valores, si es verdadero o si es falso. Vamos a ver a continuación cómo solucionamos el problema en Excel. Ya tenemos nuestra planilla, a la cual le haremos algunas transformaciones para darle una mejor presentación. Primero que nada vamos a hacer un rayado de estas celdas, vamos a ubicar este botón. Este botón se encuentra en Excel 2007 y 2010. Las versiones anteriores, 97-2003, este botón también se encuentra y aparece, pero no en este mismo lugar, ¿ya? Pero sí lo que aparece, elegimos aquí más borde, es la ventana que aparece a continuación. Esta aparece en todas las versiones de Excel, ¿ya? Entonces yo puedo elegir un grosor de línea, también puedo elegir un color, que en este caso voy a elegir el color azul, y voy a elegir el contorno. El contorno es la parte de afuera de este rayado que estoy haciendo. Para el interior, o sea, para las partes de las líneas de acá, vamos a elegir una línea más delgada, que en este caso lo voy a elegir de color rojo, y líneas más delgadas. Y ahí yo puedo ver cómo va a quedar más o menos mi planilla. Hago clic afuera y ya vemos que tenemos nuestras rayas ya hechas. Los mismos elegimos para más bordes, elijo el contorno y para el interior voy a elegir una línea más delgada. Ya quedó hecha. Ahora vamos a realizar algunos, vamos a centrar estos títulos, vamos a poner un color distinto, ¿cierto? Que pongo formato de celdas, ya no elijo borde, sino que elijo relleno y aquí elijo el color que yo deseo. Ya pongo aceptar y vemos que me cambió la celda de color. Ahora vamos a dejar esta columna de un color distinto, lo mismo. Segundo botón, formato de celdas, elijo relleno y el color que se desee. Esto no es obligatorio, sino que es para que veamos cómo se puede hacer. El sueldo base lo vamos a elegir de otro color. Lo mismo, segundo botón, formato de celdas y un color que ahí nosotros estamos indicando. Para el cálculo del bono vamos a dejar un color más resaltante, que resalte más, perdón. Eh, Formato de celda y vamos a elegir este que está acá, que es amarillo. Lo demás lo vamos a dejar del mismo color. Era solamente para indicar. Ahora, si yo deseo quitar estas líneas que tiene Excel, solamente me voy a la opción Vista y digo, saco este ticket que está acá. Esto en Excel 2007-2010 se hace de la misma forma. También se puede hacer en Office 97-2003, pero está en la opción de herramientas y elijo opciones. Ahí puedo hacer lo mismo. Si quiero volver a tener las líneas, simplemente marco ahí, ¿ya? Pero lo vamos a dejar como la tenemos. Bien, ahora viene lo importante, que es escribir la forma, ¿ya? Para que se vea esto un poco más grande, vamos a hacer un zoom, ya que también está aquí en la parte que dice vista, y elijo un zoom personalizado, más o menos un 150%, o sea, para que se vea un poco más grande. ¿Ya? Entonces, vamos escribiendo la fórmula. ¿Cuál es la función que debo escribir? Es la función como igual sí. Comienza con el signo igual, sí. Recordemos que es independiente si está escrito en mayúscula, minúscula o una combinación de los dos. Sí, B2, ¿por qué? Porque ahí está el saldo base, es menor o igual que 200.000 pesos. ¿Ya? Ahí tenemos la condición escrita. Esa es la condición que se va a evaluar y eso es lo que va a entregar un valor como resultado verdadero o falso. Si el resultado es verdadero, voy a hacer lo que hay después del primer punto y coma. Aquí yo puedo ver que Excel me está dando el formato
¿cierto? La forma como se escribe la función. Entonces me está pidiendo el valor para verdadero. Y el valor para verdadero, recordemos que si B2 es menor o igual que 200.000 pesos, el bono será el sueldo base, B2 en este caso, multiplicado por 15%. Ahora, en caso contrario, dice, o sea, si no fuese menos que 200.000 pesos, el bono será calculado con el sueldo base multiplicado por 7%. ¿Ya? Pero nunca, jamás se van a realizar los dos cálculos al mismo tiempo. Es uno de los dos. Es solamente que Excel exige que el formato estén escritas las dos condiciones, como lo vimos cuando estábamos escribiendo la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con celdas y Excel no sabe con qué valor se va a encontrar en la celda, por lo tanto, él debe decidir si va a escribir esta o esta fórmula. ¿De qué va a depender? Del valor que tenga B2 en este caso. Entonces, tenemos la condición que se va a evaluar, como tenemos en el formato, que es si B2 es menor o igual que 200.000 pesos, ¿ya? Que esta me va a dar, ahí como indica el formato que me muestra Excel, si es verdadero o si un valor si es falso. Si es verdadero, va a realizar esta operación que está después del primer punto y coma y va a omitir este de acá, o sea, no va a realizar las dos. Esto se omite. Ahora, si el resultado de evaluar la condición es falso, va a realizar este cálculo que está acá, omitiendo el cálculo de verdadero. ¿Ya? Entonces, que se entienda claramente que es uno de los dos que se realiza. Jamás se van a realizar los dos. Se ponen los dos porque, como vemos acá, Excel exige en su formato que vayan los dos valores. ¿Ya? Ahora, si yo presiono Enter, deberá aparecer un valor y no la fórmula, ¿cierto? El valor que corresponde, a ver si yo miro, es 150.000 pesos, el valor de B2. Es menor o igual que 200.000 pesos, por lo tanto esto es verdadero. El cálculo que va a hacer va a ser el B2 por 15% y va a omitir el que está acá. ¿Ya? Presionamos Enter entonces y vemos que se realiza el cálculo. Como sabemos, yo esta función no es necesario que la escriba uno por uno en cada celda, sino que la puedo copiar. Recordemos que para copiar yo me pongo con el indicador del mouse en ese puntito que está acá y hago doble clic y se copia la celda inmediatamente, la función. Acá para sumar, el total a pagar es el sueldo base más el bono. ¿Ya? El sueldo base está en la celda B2 más el cálculo de bono que está en la celda C2 y obtenemos el resultado. Copiamos la fórmula nuevamente, me acerco, cuando cambia el indicador hago doble clic, ahí está el resultado. Ahora, si no resulta con doble clic, cuando cambie presiono el botón del mouse y me desplazo con el mouse y ahí tengo los valores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una aplicación de la función buscar si. Ahora a continuación, los valores que me dicen, vamos a arreglar acá este error de total a pagar en bonos. Ya. Entonces, ¿por qué esto? Es simplemente la suma de la columna en que está el bono, o sea, de la columna C. Tomo e indico el rango de la columna C2, que es esa, hasta la columna C21, y ahí se va a realizar la suma. Presiono Enter y obtengo el resultado. Lo mismo para la suma de los totales, a pagar, igual suma, y lo único que cambio el rango que es distinto, que está, empieza en la columna de 2 y termina en la celda de 21. ¿Ya? Ahí ya tenemos solucionado nuestro problema, ¿cierto? Recordando con la función sí se debe poner formato para verdadero y para falso. ¿Ya? Pero Excel elige uno de los dos. ¿Ya? Posteriormente realicemos un nuevo ejercicio en el cual ocuparemos esta función muy potente de Excel.